hablando cuando los inversionistas hacen una transferencia de recursos desde su país de origen a Estados Unidos a través del sistema bancario o cuando deciden traer su dinero en cash y lo declaran ante aduanas. En ambos casos es salida de dinero del país de origen de los inversionistas, ¿cierto? Sí, Cuando ellos hacen ese tipo de transacciones, no pagan impuestos en nuestros países de origen. Lo único que los va a impactar es que en sus declaraciones de impuestos anuales deben de incluir que tienen inversión en el exterior. ok. De nuevo, crearon una corporación LLC porque van a hacer una inversión en real estate en los Estados Unidos. Traen un dinero para separar el bien y lo traen de dos maneras. O lo pueden hacer bancarizado, en el caso de Colombia, ir a Bancolombia, da vivienda y decirle, hazme una transferencia a mi cuenta bancaria de mi compañía en Miami. Hacer esa transacción no es pagar impuestos en Colombia, es solamente reportarle al Banco de la República de que se hizo esa transacción y allí se genera un compromiso de presentar de que existe una inversión en el exterior. Lo mismo sucede si yo traigo el dinero cash de cualquier país, lo traemos, lo declaramos en aduanas en Estados Unidos, no se paga impuestos por la entrada de ese dinero, pero en nuestros países de origen debe quedar reseñado de que hay una inversión en el exterior, ¿cierto? Ese es el tratamiento de forma general, no vamos a entrar en detalle porque cada país tiene su propia legislación, pero Exacto. para los que estamos en este tema de asesorar a la gente es decirles, ok, primero que todo ese dinero en Estados Unidos no vas a pagar impuestos, es totalmente legal y ya en tu país de origen, siéntate con el contador, infórmale lo que tú estás haciendo para que él tome las medidas necesarias, porque ese es el otro caso, que el inversionista muchas veces no le dice a su contador de lo que está haciendo, no porque esté haciendo cosas ilícitas, sino que más bien dentro de sus ocupaciones del día a día, pues no lo considera importante, pero es un dato bien relevante de que siempre le informe a su contador, oye, fui a Estados Unidos, creé esta corporación, hice esta movida bancaria para que tú lo consideres, ¿ok? Pero todo esto es legal, no hay pago de impuestos, no hay por qué temer, ese es el término, no hay por qué creer que estoy asumiendo cosas ilegales, no, todo es transparente en esto. Gracias. Jorge, pero el dinero paga impuestos solamente una vez. O sea, Correcto, si tú declaraste ese dinero en Colombia y ya pagó impuestos y lo traes para acá, no va a volver a pagar impuestos el no, dinero. correcto, Paga el dinero, impuestos se paga solamente una vez. correcto, Correcto. correcto, Yo sí, en mi declaración de renta en Colombia debo darle la salida de ese dinero y de especificar para dónde lo moví, mejor dicho. ¿Qué hice correcto. con ese dinero? Correcto. En tu declaración, en esa línea que se llama total activos, tú vas a decir, en esta cuenta de total activos hay una línea que se llama inversión en el exterior. Ahí es donde la debo poner. Y esa línea de inversión en el exterior, pago impuesto en Estados Unidos, en este caso mi propiedad en Estados Unidos y en Colombia, No, no, si no, soy colombiana, si soy no, ciudadana americana. no. Entonces, entramos a otro punto y es tener doble nacionalidad. Se va a pagar impuestos en Estados Unidos tan solo de la actividad que genere ingresos dentro de los Estados Unidos. Estamos claros. Pero tengo el compromiso de reportar solamente de carácter informativo, reporto en Colombia de que tengo esa actividad en Estados Unidos, pero en Colombia no pago los impuestos, porque ya Ah, los pagué en Estados Unidos. Exacto. ok. Y lo mismo sucede. Si yo llegué a este país siendo venezolano, siendo colombiano, y me convierto en ciudadano americano, también tengo la obligación de presentar impuestos, tanto de Estados Unidos como de Colombia. Pero ya soy ciudadano americano y soy residente americano y aquí permanezco mayor parte del tiempo. Entonces, es la declaración americana la que manda. En ese caso, yo soy residente acá en Estados Unidos y si yo tengo inversiones en Colombia y tengo actividad en Colombia, Estados Unidos me dice, tú me tienes que reportar tus ingresos globales. Cuando hablan globales es mundiales, son ingresos globales. Repórtamelos en Estados Unidos. Y si por esa renta mundial ya tú presentaste declaración de impuestos en Colombia, perfecto, tráeme la declaración. En el estatuto del IRS se llama Foreign Tax Credit. Yo te voy a reconocer lo que ya pagaste en tu país, pero yo vuelvo y te recalculo acá. Y si al recalcularte
debes una partecita de impuesto, me la pagas a mí. Pero solamente es, de nuevo, volvamos al primer caso, traen el dinero desde cualquier país de Latinoamérica a Estados Unidos. ¿Se paga impuestos en Estados Unidos? No. ¿Se paga impuestos en nuestros países? No, cuando hagamos el retiro. ¿Por qué? Como lo decía Irene, ya pagamos impuestos en el momento que generamos ese ingreso en nuestro país. Pero cuando decido traerlo y mover esos recursos hacia Estados Unidos, en ese momento no se paga impuestos, tan solo se reporta de que salió ese dinero. Entonces, eso que dicen que es que el ciudadano americano paga impuestos en todos lados, es mentira. Es cierto, ¿No es es verdad? cierto. No, es cierto, no es cierto. Por ejemplo, te voy a poner este caso, Claudia y Irene. Una persona americana se va para Londres a trabajar con Chanel. Ella es una modelo y ella permanece más de 183 días en Inglaterra. Le tocó presentar impuestos en Inglaterra ¿Cuántos días? por los Más de 100. más de 33 183 días, ¿cierto? o Entonces, más. o más o menos, pero generó un ingreso dentro de este país. Entonces, esta persona, como es el caso de Inglaterra, puede ser el caso de cualquier país. Esta persona americana generó unos ingresos por fuera del territorio americano, le tocó en aquel país presentar impuestos, pero eso no la exonera de recalcular la declaración de impuestos en Estados Unidos, mostrando lo que ya pagó por fuera. En ese recálculo puede existir de que diga, mira, ya tú pagaste estos impuestos afuera, no me tienes que pagar nada en Estados Unidos, pero me debes demostrar todo eso, porque es una renta global, una renta mundial, ¿cierto? Entonces, a tu pregunta, Claudia, ¿es que hay que pagar en toda parte? Sí, hay que pagar en aquel país donde se generó el ingreso, llámese México, España, en cualquier país, lo reporto acá y aquí se recalcula con la nueva, pues con las bases de impuestos si lo que pagué afuera fue suficiente o me quedé corto. ¿Qué pasa cuando tú no eres totalmente transparente y en el camino salen cosas? Hay dos cosas que es importante que la gente sepa cuando llegamos a este país y nos establecemos, pues uno de nuestros propósitos es ser residentes y ciudadanos. Pero en el momento que nos convertimos y tenemos la Green Card, muchas veces la gente no sabe de que adquiere una doble nacionalidad y adquiere un doble compromiso de impuestos con el país donde vivimos, nacimos y acá con Estados Unidos. Y lo segundo es, si yo no reporto lo que tengo por fuera y luego me llega un requerimiento, pues me va a decir, tu declaración está mal presentada, tiene una penalidad del 5% mensual porque me estás dejando de reportar ingresos de los cuales estoy dejando de recibir unos impuestos. Entonces, en pocas palabras, es mi declaración la presenté con los ingresos insuficientes de lo que realmente logré por fuera del país y me van a llegar unas penalidades con intereses. Y eso es desde el momento, desde que te hiciste residente o ciudadano, hasta ese momento en que ocurre esa disclosure, esa que la gente ya, que ya tú dices exactamente lo que tenía, oh, se me olvidó, no lo mencioné antes. Eso corre desde el primer día que te hiciste ciudadano, retroactivo, pues. Desde el momento que comenzaste a presentar tu primera declaración en Estados Unidos. Ujú. Esa primera declaración y las subsiguientes están con la información no real porque se están omitiendo unos ingresos. Entonces, todas esas declaraciones hay que corregirlas. Las declaraciones tiene que quedar tanto lo que tenemos como lo que debemos. Sí, esa es una parte de carácter informativa que no es mandatoria si no se superan unos activos superiores a los $250,000. Lo que yo debo y lo que me deben, de allí no parte el impuesto que voy a pagar. El impuesto que voy a pagar es qué fue lo que me gané, que son catalogados como ingresos, y cuáles fueron mis gastos asociados a esa operación. Entonces, de allí nace una utilidad o una pérdida y de allí calculo el pago de impuestos. Pero de lo que yo debo y de lo que me deben, si por alguna razón no se reportó esa información, no tiene penalidad porque no estás modificando tu pago de impuestos o tu cálculo. ¿Cómo funcionan los regalos? O sea, si la mamá de Claudia le regala $100,000 a Claudia, Ese regalo lo puedes recibir, no tiene ningún inconveniente y hay un tratamiento donde ese regalo, una partecita va a ser taxable y otra no taxable, pero para propósitos de aquellos inversionistas que, digámoslo así, no tienen la totalidad del dinero y reciben les ofrecen un gift,
para que completen la transacción, lo pueden hacer sin ningún problema y la parte taxable va a ser mínima y cumplir con la norma nomás. Cuando tú dices mínima, ¿hay algún porcentaje o va de... Sí, en este momento no les digo la base taxable porque se me escapa el monto y han habido algunas actualizaciones y unos Ok. beneficios para este año, pero lo importante es que el inversionista considere de que esta parte del GIF la puede obtener, porque es algo muy, muy normal que se da en este tipo de transacciones. Perfecto. Para nuestros clientes, comprar en preconstrucción y solicitar esos préstamos, ¿tú también los acompañas? Sí, mira, normalmente el agente de real estate es quien tiene el partner con el lender. En esa parte, eh, con el lender es un acompañamiento de que si necesitan, por ejemplo, al inicio de esta charla hablábamos bien importante de generar los operating agreement, que son acuerdos operativos de constitución. Estos documentos muchas personas lo ignoran y no lo hacen porque no es mandatorio tenerlo por el hecho de que no hay que llevarlos a una notaría y oficializarlos. Pero los lenders piden estos operating agreement porque ellos quieren saber quiénes son los dueños, cuál es la composición accionaria, cuál es la participación y la administración de cada uno de ellos para poder ellos legalizar el préstamo bancario. Entonces, nosotros como asesores financieros los acompañamos en esa parte de entregarle toda la documentación legal que requiere el lender, porque con eso es suficiente para que les aprueben el crédito, porque en últimas el préstamo va a estar garantizado con la hipoteca de la propiedad y más que es una propiedad que va a estar rentada generando dinero, ¿cierto? Entonces, del lado nuestro es acompañarlos en toda esa parte legal de constitución comercial y fiscal de la empresa para poderse entregar al lender. ¿Cuál es el costo de una cita contigo de asesoramiento? La cita conmigo es de $100, donde si la persona necesita un servicio nuestro en los próximos 30 días, esos $100 van a ser parte del costo de lo que acordemos que quiere que las acompañemos, ¿cierto? Sí. Es una llamada entre 30 a 45 minutos de este tipo, escuchando las novedades o inquietudes que tengan las personas que van a invertir o crear una LLC o en muchos de los casos que ya la tienen creada y no saben qué responsabilidades tienen fiscales y de impuestos en los Estados Unidos. Entonces, acordamos un appointment, hacemos una llamada muy similar a esta por Zoom, atendemos todas las inquietudes y si las personas están a gusto de trabajar con nosotros, este monto se le reembolsará en el servicio que acordemos llevar. ¿Cómo se Perfecto. llama tu compañía, Jorge? Se llama Consolidate Financial Service. Siempre acordamos citas pues con appointment, entonces en cualquier momento podemos setear un appointment. Para finalizar, tu experiencia en este último año con colombianos, con venezolanos, ¿qué has visto? Los últimos 3 años han sido los años de más dinamismo y crecimiento de real estate acá en el sur de la Florida, principalmente de nuestros países, Colombia, Venezuela. Anteriormente sí había movimiento, pero no tanto con este dinamismo que lo hemos visto en los últimos 3 años. Los colombianos en el 2024 fueron los que tuvieron mayor cantidad de transacciones realizadas en el sur de la Florida en inversión de real estate. El dinamismo ha sido mucho mayor año tras año. Yo lo veo desde nuestra oficina porque, por ejemplo, estos 3 primeros 4 meses del año para nosotros son full porque todos están renovando sus compañías y presentando impuestos, pero también se presenta una situación y es que desde el inicio del año ya ellos quieren invertir sus dividendos que les generó el año anterior. Entonces, para el real estate es muy importante estos primeros meses porque ya ellos decretaron dividendos y ya ellos quieren mover esos dividendos hacia Estados Unidos. Ya no están invirtiendo en nuestros países. Lo que tenían de inversiones allí lo mantienen, pero lo nuevo lo están trayendo acá a dolarizar. Entonces, ese es el dinamismo que yo les puedo decir que he visto y el comportamiento del inversionista. Gracias de nuevo. Espero que esta sea la primera de muchas y que podamos abrir muchas compañías juntos. Perfecto, estamos a la orden para apoyar y asesorar sus clientes y con todo gusto siempre será un placer estar con ustedes. Que tengan un buen día. Gracias, Jorge. Gracias. Muchas gracias. Que Excelente estén muy día. bien. Gracias. Gracias, Bye Claudilla. bye. Adiós. Chao. Bye.